Tercer y último episodio dedicado al debate sobre lo que es y lo que no es podcast. Y hoy quiero daros mi opinión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Bueno, después de 2 episodios leyendo todas vuestras respuestas, me he reservado un tercer y último capítulo para extenderme bien sobre la pregunta que lancé hace tiempo sobre qué es y qué no es podcast. Pregunta a debate, ya me entendéis. Pero antes, dejadme que dé las gracias al padrino de este capítulo, que es ni más ni menos que David Castaño. Si tú también quieres suscribirte a mi Ko-fi y convertirte en padrino o madrina de un capítulo al mes, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Bueno, y ahora sí, vamos a ver qué tengo preparado para este capítulo, porque lo primero que quiero hacer es leer las distintas definiciones que nos encontramos sobre lo que es un podcast al buscar definición podcast en Internet. Lógicamente, una de las primeras entradas es la Wikipedia, pero también me he encontrado otra que me gustaría leer, que viene de Oxford Language, de los lenguajes de Oxford. Imagino que será de las traducciones de Oxford, pero bueno. Dice así: emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de Internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Y nombre número 2, archivo que contiene esta emisión. Por otro lado, en la Wikipedia, esta es un poquito más larga, pero yo creo que nos va a dejar claro y sobre todo nos va a servir y me va a servir para exponer luego mi opinión. Un podcast, del inglés podcast, aquí ojo que empieza con la palabra un podcast con acento en la O. Recordemos que la Fundación Fundeu, ya no sé cómo se dice, recomienda acentuar la palabra podcast si lo que estamos haciendo es castellanizarla. Pero bueno, un podcast, del inglés podcast, es una serie episódica de archivos de audio que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escuchar en línea. Las aplicaciones de transmisión y los servicios de podcast brindan una forma conveniente e integrada de administrar el consumo personal en muchas fuentes de podcast y dispositivos y aplicaciones de reproducción, entre las cuales existen aplicaciones dedicadas a la recepción, gestión y escucha o visualización de podcast. Una serie de podcast incluye a uno o más presentadores recurrentes involucrados en una discusión sobre un tema en particular o un evento actual. La discusión y el contenido dentro de un podcast pueden variar desde un guión cuidadosamente escrito hasta algo completamente improvisado. Los podcasts combinan una producción sonora elaborada y artística con objetivos temáticos que van desde la investigación científica hasta el periodismo, en el ámbito de la vida cotidiana. Muchas series de podcast proporcionan un sitio web asociado con enlaces y notas de programas, biografías de invitados, transcripciones, recursos adicionales, comentarios e incluso un foro comunitario dedicado a discutir el contenido del programa. Bueno, y luego ya hay un montón más de párrafos y la verdad que han ampliado, desde la última vez que lo visité yo, han ampliado la página web de la Wikipedia dedicada a la definición de podcast porque se han extendido bastante más. Además, me gustaría complementar este episodio de opinión con un enlace a un artículo. Lo que pasa es que a este artículo quiero dedicar un episodio completo porque me ha parecido muy interesante, pero es que viene al hilo de mi opinión respecto a esto. Y es un artículo escrito por Luismi Pedrero sobre si los podcasts empiezan a tener la necesidad de complementarse con apellidos. Vale, tú escuchas podcast, sí, pero un podcast, un video podcast, un podcast ficción sonora, un docu podcast, un podcast tertulia, un podcast de investigación. Ya tenemos que empezar a definir un poquito más lo que estamos escuchando, precisamente para que no nos ocurra esto. ¿Escuchas un programa de televisión pasado a podcast? No, yo escucho podcast en general. Ya, pero no todo el mundo escucha podcast en general. Normalmente la gente se suele centrar en un tipo de podcast. Eso es a lo que voy. Digamos que los podcasts se están convirtiendo, permitidme el ejemplo o la comparación, en los nuevos estilos musicales. Últimamente, yo ya que me hago mayor, rondo los 40, cuando sale un nuevo estilo musical, las personas más mayores suelen decir eso de no, eso no es música. Véase con el reggaetón, véase con el trap, a mí en mi época me pasó con el hip hop y
poco a poco, hasta que esa cultura musical se acaba integrando en la sociedad, al principio todo el mundo que dice, no, eso no es música. Y la realidad nos da una bofetada en toda la cara y al final acabamos aceptando que eso efectivamente es un género musical y que tiene que estar englobado dentro de la música. Pues algo similar es lo que pasa con los podcasts. Yo recuerdo hace años cuando llegó Spreaker, esto lo he comentado en un capítulo de Arqueología Podcastera, cuando los usuarios que comenzaron a utilizar esta plataforma hacían sus podcasts en directo, los más puristas decían que no, que eso de hacer podcast en directo era radio digital. Y hoy en día ya hemos aceptado que mucha gente puede grabar podcast en directo y al final convertirse en podcast. Incluso pasó con la duración de los propios podcasts. Cuando comenzaron a hacerse micropodcasts de menos de 5 minutos, los más puristas decían eso de no, si no dura menos de 15 minutos, 20 minutos, no es un podcast. Los podcasts tienen que durar X tiempo y además tienen que estar compuestos por varias personas. Y al final el tiempo nos ha acabado haciendo aceptar que los podcasts de menos de 5 minutos, incluso de 1 minuto, también pueden ser considerados podcasts. También pasó algo parecido con los podcasts que no tienen feed, que no se pueden agregar a un reproductor en abierto, no son podcasts. Bueno, ahí ha llegado Spotify suprimiendo de la faz de la tierra los propios feeds y bueno, pues al final la gran mayoría de personas se suscriben a través de Spotify. No te piden un feed para llevarse a una aplicación y en la propia iTunes antes creo que sí que los daba. Bueno, Apple Podcast, perdón. Antes sí que los daba y ahora ya no los da. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender un poquito a evolucionar, ¿no? En este sentido. Yo recuerdo cuando empecé a grabar podcast, le comenté la idea a un amigo mío, a Pedro, que vive en Ibiza como DJ, y se sorprendió mucho cuando le dije que iba a empezar mi propio podcast, porque me dijo, pero si tú no pinchas música. Y yo me quedé como, ¿eh? ¿Qué dices, Pedro? Sí, tú no pinchas música, tú no eres DJ, ¿qué podcast vas a hacer? Para Pedro, en su día, un podcast era una sesión de música mezclada, una sesión de DJ. Él conocía muchos compañeros que grababan sus propias sesiones y luego las subían a SoundCloud y lo ofrecían en formato podcast. Y él desconocía ese gran catálogo de podcasts que se hacían para ofrecer nuestro contenido hablado, por así decirlo. Él solamente imaginaba podcast con música. Y fijaros que el propio origen del podcasting era gente hablando frente a un micrófono, pero él no conocía esta faceta del podcasting. Él solamente conocía a sus amigos DJs y para él todo esto era en podcast. Hace ya tiempo también me encontré con un podcast que se autotitulaba el podcast para relajarse más famoso del mundo. Y eran simplemente 5 minutos diarios de silencio. Comenzaba cada capítulo, te decían el día en el que te encontrabas y te dejaban 5 minutos en silencio. ¿Esto es un podcast? ¿Un archivo de audio en silencio es un podcast? Bueno, muchos dirán que no, pero yo digo que sí, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la temática de ese podcast? Conseguir relajarte. Si ese podcast te obliga a estar 5 minutos escuchando la nada, a escuchar el silencio, pues quizás te sirva a ti para desconectar durante 5 minutos y en vez de poner un cronómetro, pues escuchar, entiéndaseme bien, reservar esos 5 minutos para relajarte escuchando otra vez este podcast tan extraño. Realmente, pues es una temática muy definida y sirve, ¿no? Hay podcasts para irse a dormir también, entonces, bueno, hay diferentes ejemplos. A lo que vengo a decir es que quien define lo que es un podcast o lo que no es el propio creador. Quizás en el inicio del episodio o quizás en el inicio del proyecto sí. Ideas tu programa para hacerlo en formato podcast, pero a lo mejor luego implementas el vídeo, a lo mejor luego lo haces en directo, o a lo mejor simplemente tú grabas un canal de YouTube, de Twitch o incluso de televisión y lo que lo convierte en podcast no eres tú, sino es el propio consumidor final. Entonces, ponerle, digamos, vallas a lo que es y no es un podcast para definirlo, claro, lógicamente en un primer momento tendríamos que definir lo que era un podcast, pero de esto ya va a hacer 20 años y la tecnología ha cambiado muchísimo a lo largo de 20 años. Por suerte para todos nosotros el ámbito del podcasting ha crecido muchísimo, una barbaridad. Ahora hay infinitas aplicaciones, infinitas webs, infinitos oyentes de podcast, creadores de podcast y cada uno pues ha ido evolucionando el formato a su propio estilo y adaptándolo a sus necesidades, tanto los creadores como los oyentes como las propias aplicaciones.
Ojo, está muy bien esto de recordar de dónde viene el origen de la palabra podcast y el formato y cómo empezó todo esto, pero yo creo que no conviene atarnos con cadenas que no se puedan romper estrictamente a los orígenes de todo esto. Porque yo creo que además de impedir la propia evolución lógica del formato o de las plataformas o de todo, pues nos acabaremos quedando solos. Si tú te cierras en no, yo creo que solamente los podcasts que no monetizan son aquellos que realmente son podcasts puramente dichos. Bueno, pues habrá un momento que habrá tan poquitos podcasts que no moneticen de alguna u otra manera que te acaben dejando solo. Incluso esos podcasts que tú tanto defendías porque no monetizaban, pues al final acaben monetizando y te dejen de lado a ti como purista. O no, yo solamente escucho podcasts de 10 minutos. Yo no tengo tiempo para escuchar podcasts de más de 10 minutos. Bueno, pues te vas a perder un abanico de contenido infinito. Y si son podcasts en los que intervienen más de una persona, pues no son podcasts. No, sí. O los que graban en directo no son podcasts. También otro caso con el que me encuentro a menudo es que solamente consideramos podcast a los podcasters, a los programas que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Esto lo he vivido mucho con el género periodístico. Los periodistas parece que solamente consideran podcast a aquellos que se hacen para hacer una documentación periodística, para dar noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y no. Puedes hacer perfectamente una ficción sonora, pero es que en los creadores de ficción sonora me ha pasado lo mismo. No, todo lo que no esté bien guionizado, bien editado, no es podcast. Eso lo que hacen el resto no son podcasts, es basura. No, oiga, señor o señora, vamos a ver, cada uno puede hacer su podcast a su manera. E incluso los que lo suben de manera privada se ven rechazados por aquellos puristas que si no tiene feed no es un podcast. Bueno, vamos a ver. Si nos regimos por el origen de la definición inicial del podcast allá por 2004-2005, pues a lo mejor sí, lleva razón. Pero claro, es que van a pasar 20 años ya. Ahora tenemos podcasts privados, podcasts exclusivos de algunas plataformas, podcasts privados pero que también te pueden ofrecer tu propio feed y tú te lo puedes llevar donde quieras hasta que pues ocurra lo que sea, ¿no? Dejas de pagar o el podcaster deje de emitir y ¿eso le quita valor? ¿Lo aleja de la palabra podcast? No, yo creo que, pues como bien dice Luismi en su artículo, le pone un apellido, un podcast privado, un podcast premium, un video podcast, un docu podcast, no sé, aquí ya abrimos un abanico, no voy a decir infinito, pero bueno, cada vez se irá ampliando más. Entonces, yo creo que debemos tener un poquito más la mente abierta, conociendo muy bien cuál es la definición original de la palabra podcast y lo que originalmente eran los podcasts. Recordemos que en España quizás no, pero en Estados Unidos los videopodcasts también formaron parte de los inicios del podcasting. Aquí en España parece que no, que si tenía vídeo no era podcast, pero la definición original sí que incluían archivos de audio o vídeo bajo suscripción, bajo sindicación. Y aquí en España parece que hemos vetado, ¿no? Si solamente tiene audio, sí. Si tiene imagen, ya no. Bueno, pues eso es nuestra opinión, pero realmente el podcasting sí que comenzó con archivos de audio y de vídeo. Lo que voy es que no tenemos que olvidar de dónde venimos, no tenemos que olvidar cuáles son los orígenes del podcasting, pero sí que tenemos que abrirnos a las diferentes evoluciones, porque si no, al final, lo que decía antes, nos acabaremos quedando solos en esa pureza que nadie más busca, que nadie más defiende salvo nosotros. Digamos que yo opino que tenemos que recordar de dónde venimos, de dónde viene esa pureza, pero tenemos que dejar que haya, que haya mezcla de estilos, que haya mezclas de maneras de hacer las cosas, que haya evolución. Porque si nos anclamos en la propia definición original del podcast, pues yo creo que no hubiéramos crecido, ni hubiera venido Spotify, ni Apple Podcast, ni iVoox, ni ninguna de las figuras que hoy en día están triunfando tanto, y no lo digo por la parte económica, ojo, sino por la propia creación. Todas estas aplicaciones y plataformas nos han brindado un montón de herramientas sin las que el podcasting no sería lo que es a día de hoy. Entonces, digamos que tenemos que ir evolucionando con la propia palabra. No podemos cerrar
No, solamente son archivos de audio que duren X minutos y trabajados así, y solo en MP3. No, si son WAV no son podcast. O si tienen vídeo no son podcast. No, vamos a ver. Hay que analizar. Sí, los podcasts nacieron así, pero poco a poco han ido evolucionando a esto. Las retransmisiones de streaming se pueden adaptar a podcast. Los programas de televisión se pueden adaptar a podcast. Quizás no hayan nacido originalmente como un podcast, pero se pueden transformar. Y si un oyente o un televidente lo quiere consumir en formato podcast, pues ¿por qué no le vamos a dejar que lo haga? ¿Por qué le vamos a poner pegas a lo que ese oyente disfruta? Pues hombre, yo creo que no, que lo que debemos hacer es animarle a que consuma no uno, sino todos los programas que quiera, y sobre todo los nuestros. Pero bueno, ese ya es tema de otro episodio. Como cada viernes, desearos un fin de semana lleno de podcast, de videopodcast, de docu-podcast, de lo que sea que vosotros os guste consumir, pero sobre todo, eso precisamente, que os gusten tanto como para recomendarlo el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.